Ok, pues comenzamos. Hoy vamos a ver dos temas. La primera va a ser para terminar un poco la motivación del curso, de lo que se puede, de uno de los fenómenos que se puede resolver utilizando los métodos numéricos para las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y el segundo tema que veremos hoy va a ser ya el primer método, el más sencillo de todos, el más popular, que se llama el método de Euler. Ok, pues comenzamos primero con la ecuación del péndulo simple. Eh, y como su nombre lo indica, pues simplemente es, bueno, queremos saber el comportamiento el comportamiento, y en este caso específicamente el movimiento de un péndulo. Imaginemos que tenemos una cuerda y al final tenemos puede ser bueno, se puede, técnicamente es una partícula, pero podemos decir mundanamente una pelota, pero sólida. Aquí las suposiciones, bueno, es la cuerda que está, la parte de arriba está fijada a una parte que no se mueve. Y ya más formalmente, la cuerda se debe de suponer que no tiene masa. Bueno, por antes de continuar con las cosas más formales, pues ya sabemos que si agarramos una pelota y una cuerda, pues y soltamos la pelota, pues obviamente el movimiento va a ser como circular. Por ejemplo, si la soltamos de aquí, por ejemplo, aquí posición inicial, y la soltamos sin ningún tipo de velocidad inicial, se puede decir, formalmente se dice desde el reposo. Y por ejemplo, después de que esté ahí, puede estar en medio y después va al otro extremo, vamos a decirlo así, que el tiempo va de izquierda a derecha y después regresa y después vuelve, por ejemplo. Entonces, este es obviamente un movimiento que se conoce un movimiento oscilatorio. Ahora, en la realidad, o sea, en este mundo, hay resistencia del aire, pero por lo pronto lo que vamos a modelar va a ser sin resistencia del aire. Esto tiene caso, bueno, este tiene como conclusión que el péndulo se va a estar moviendo infinitamente, tiene una exolición infinita. Ya después que tengamos las herramientas que tengamos más herramientas numéricas, se puede simular el péndulo, el movimiento del péndulo con resistencia del aire. Pero bueno, hoy en día, bueno, por la clase de hoy, se va a suponer que no hay resistencia del aire. Entonces ya tenemos dos suposiciones. La primera es que la cuerda no tiene masa y la segunda es que no hay resistencia del aire. Y la otra, la, creo que la última tal vez, bueno, es que el movimiento se modela o es de una partícula. ¿Qué quiere decir esto? Realmente todos los cuerpos sólidos tienen lo que se conoce como un centro de masa y, una velocidad inercial. Y bueno, no se puede ir generalizando más, pero por lo pronto la única propiedad que tiene una partícula es que tiene masa. Y la masa se mide en kilogramos en el sistema internacional. Y bueno, esto es importante porque eh, hay fenómenos comunes en la vida real, en las aplicaciones, que realmente son movimientos de cuerpos rígidos. Y eso es algo un poco más complicado de modelar, pero al final siguen siendo ecuaciones diferenciales ordinarias.
este curso no vamos a ver cuerpos rígidos, pero quiero que tengan la idea que si uno de ustedes decide ir por cuenta propia o en algún momento hacer una maestría o de tesis, si hay movimientos de cuerpos rígidos, pero como dije, siguen siendo, al final siguen para solucionar las ecuaciones, son ecuaciones ordinarias. Bueno, ¿algo más? No, entonces, bueno, la segunda cosa que necesitamos es la segunda ley de Newton. Supongo que lo han visto algo en cálculo o en ecuaciones diferenciales, en métodos, bueno, en métodos ordinarias 1 o parciales. Esto se ve mucho porque seguramente ya lo han de saber. El cálculo lo inventó Newton y Leibniz. Ellos en general estaban interesados, sobre todo más Newton, está más interesado en aplicaciones mecánicas. Leibniz era más bien matemático, pero hoy en día casi todos los libros de cálculo siempre van a venir ejemplos de mecánica clásica y casi todos obviamente usan la segunda ley de Newton. Entonces esto supongo que es más bien como un repaso. Y bueno, la segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza se mide en newtons, la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Y ese producto se llama Newton, obviamente. Pero bueno, eso es lo que vamos a necesitar. Y es lo que vamos a necesitar todo el curso, simplemente saber la segunda ley de Newton. Y bueno, después de que ya tenemos una idea del problema que queremos resolver, que es el péndulo, comúnmente se hace el diagrama de fuerzas. Entonces, por ejemplo, ya vamos a ir un diagrama un poco más formal. Entonces, aquí está la parte final de la cuerda. Aquí está la partícula. Y la longitud de la cuerda va a ser L. Vamos a poner aquí en una línea punteada lo que es la vertical. Y el ángulo entre la cuerda y la vertical lo denotamos como teta. Bueno, apenas no se ve muy bien. Ojalá lo voy a escribir un poco más grande. Otra vez escribo aquí la cuerda y el ángulo teta. Ok. Y la única fuerza, como dije que tenemos la suposición de que no hay resistencia del aire. Entonces la única fuerza que hay en el sistema es la gravedad. La gravedad que es vertical, una fuerza vertical o bueno, si tenemos nuestro sistema de referencia, Y es la vertical y X es la horizontal. Y la gravedad la denotamos que va hacia abajo. Y vamos a denotar que, bueno, entonces aquí sería cambiar el sistema Y, que será positivo hacia abajo. Ok. ¿Qué más? Bueno, vamos a puntear un poco el movimiento del péndulo, que esperamos que es un movimiento circular, en cierto sentido. Espero lo haya dibujado correctamente para que lo entiendan. Y aquí hay dos fuerzas. Bueno, bueno, sí, las fuerzas primero. Aquí hay dos fuerzas sobre la partícula. Bueno, obviamente es en X y Y, pero es más conveniente hacerlo en polares, que sería la fuerza radial y la fuerza tangencial. La radial, la radial va comúnmente hacia el centro. No, perdón, esta es la tangencial, la fuerza tangencial, y la radial va hacia afuera. Tangencial. Sí, adelante. Solamente una pregunta. El diagrama de cuerpo libre siempre se hará sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? Bueno, no, uno puede escoger el sistema de referencias, si es a lo que te refieres. El sistema Ah, ok. de referencia, aquí, por ejemplo, yo estoy eligiendo el origen. Aquí. Ok.
Sí, ok. ¿Ok? ¿Esa era tu Sí, pregunta? sí, era, bueno, al final era como de las fuerzas que actúen sobre, las fuerzas se van a hacer respecto al cuerpo que estemos ocupando, ¿verdad? Sí, bueno, en este caso, como estamos interesados en el movimiento de la partícula, sí, se tiene que hacer llama de fuerzas entre todos los cuerpos que están en el sistema. Ok. En el sistema nada más que estamos interesados es el que, bueno, realmente son dos, el que está fijo, aquí el que dice la flechita, y el Ujú. otro que está en movimiento, pero el que nos interesa es que está en movimiento. Ah, Pero ok. bueno, yo estoy haciendo este problema más que nada para motivación, ¿eh? No, ustedes no van a hacer esto en ninguna tarea, ¿eh? Nada más es para que entiendan un poco lo que se utiliza en modelar y lo que van a resolver y cuando lo resuelvan numéricamente, lo que se espera más o menos obtener a su experiencia cotidiana, ¿no? Si al final ustedes resuelven el modelo o la ecuación diferencial ordinaria y les sale que el movimiento es siempre vertical, pues es raro, ¿no? Porque tú esperas que sea un movimiento, como dije, circular, ¿no? Entonces, Sí, muchas la gracias. motivación es más que nada, ahorita por el momento, cómo se hace un modelo de un fenómeno físico, pero ustedes no van a hacer, no van a hacer esto ni en el examen ni nada. Pero bueno, la idea es que, bueno, ya me estoy ampliando un poco, pero al final ustedes presenten un proyecto, bueno, presentar más bien que, no es que lo vayan a hacer, bueno, no sé si hagan una presentación, todavía no he decidido, pero el examen final, por así decirlo, es que ustedes agarren un modelo y lo resuelvan con métodos ordinarios. Pero el modelo ya está dado. Ahorita lo que estoy enfocando es cómo sacar un modelo, sobre todo para que tengan, como dije, más motivación del curso. ¿Ok? Bueno, Gracias. sí, de nada. Eh, bueno, ahora necesitamos saber exactamente la magnitud de las fuerzas radiales y tangenciales. Y esto es simplemente un triángulo rectángulo, nada más que está inclinado. Aquí está el ángulo rectángulo y aquí está la vertical. Lo voy a dibujar bien. Esto es L. No lo dibujé acá en el dibujo de al lado porque ya sería muy confuso, pero espero se entienda que efectivamente hay un triángulo rectángulo. Voy a dibujar mejor el ángulo recto. ¿Ok? Y aquí está teta. El teta es el ángulo de acá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la fuerza tangencial, que es la que nos interesa, ¿por qué es la que nos interesa? Porque el movimiento, si se fijan arriba, donde dice en esta parte, lo que nos interesa es el movimiento tangencial. Realmente como la cuerda no es elástica, bueno, se me voy a poner la cuerda no es elástica. O imaginemos que es como un tubo delgado de metal, o sea que no se puede ni hacer, o sea que siempre está, que su estado siempre es sólido, por así decirlo, porque una cuerda se puede doblar, ¿no? O se puede, o hay una cierta elasticidad en la cuerda. Entonces sí habría un movimiento radial. Entonces, tendríamos que entonces modelar el movimiento radial para afuera o para adentro. Pero ahorita en este caso estamos interesados más en el movimiento puramente tangencial, en la fuerza tangencial. Y bueno, recordando un poco de trigonometría, la fuerza tangencial entonces es, bueno, aquí la gravedad es mg, entonces la fuerza tangencial es mg seno, perdón, no, mg seno de teta. Y comúnmente se denota, bueno, aquí uno también tiene que ponerse de acuerdo entre los símbolos, pero aquí vamos a poner que la fuerza negativa siempre atrae hacia adentro, pero bueno, ese es un detalle que se puede cambiar. Y entonces ahora sí, recordamos la ley de Newton, y entonces la fuerza que es
menos mg seno de teta, la fuerza tangencial, es igual a la masa por la aceleración. Para sacar la aceleración, estamos otra vez recordemos que estamos en el elemento tangencial, entonces tenemos que agarrar lo que se llama la fórmula de un sector circular. Por ejemplo, si aquí la longitud siempre es L y tenemos un ángulo θ, y entonces la longitud del sector S es igual a L sobre θ. ¿Ok? Este lo pueden verificar en cualquier libro de geometría, la longitud de un sector. Ahora, denotando, por ejemplo, como, bueno, ahora sacamos la derivada con respecto a S, con respecto a T, perdón, ds de T es la derivada, la derivada del producto, pero L no cambia. Entonces sería derivada de θ con respecto a T. Tal vez recuerden, pero si no se los digo, la primera derivada con respecto al tiempo es la velocidad. Ok, déjalo, lo voy a poner aquí, velocidad. Si nuestra variable es el movimiento, por supuesto, ¿no? Independiente. Y la aceleración es la segunda derivada del movimiento con respecto al tiempo. Entonces, por ejemplo, la aceleración del sector con respecto al tiempo es simplemente L por el producto. Y esta es nuestra aceleración. Entonces sería L, la segunda derivada de θ con respecto al tiempo. Entonces M sale en los dos lados, lo cancelamos y entonces ya tenemos nuestra ecuación diferencial que sería, bueno, voy a resolver un poco aquí sobre la derivada. Entonces sería derivada de θ, la derivada segunda de θ con respecto al tiempo. Ay, se me fue aquí en la pantalla. Disculpen, ahorita me vuelvo a conectar. Un segundo. Ok. Ah, pero no se alcanza, no, ¿se lo alcanzan a ver o no? Creo que sí. Si Lo de no, hasta abajo, el sí, entonces. sí. Sí, se alcanza Entonces, a es ver. que yo no lo veo, pero ok. Más, sí, entonces sería más G sobre L de seno de θ igual a 0. Entonces, esa es nuestra ecuación diferencial que modela el movimiento del péndulo simple. En este caso, la variable dependiente es θ y la variable independiente es el tiempo. Entonces, si se fijan, si observan, como tenemos un seno de θ, voy a voy a poner una nueva pantalla. Entonces, como tenemos un seno de θ, bueno, antes de, de discutir la no linealidad, hay que ser un poco formales y decir que θ, ¿cuál es el dominio de θ? Pues es de 0 a 2pi, ¿no? En radianes. Pero bueno, en la realidad realmente sería de 0 a pi sobre cuarto. Bueno, no podía dar toda la vuelta, ¿no? Es a lo que voy. O más bien, para ser un poquito más claros, de menos pi medios a pi medios, por ejemplo.
en radianes, ¿no? Pero también lo podemos manejar en grados. Y bueno, como había dicho, este seno de tetas hace que la ecuación diferencial sea no lineal. Comúnmente, tal vez algunos, o si no, se los digo, cuando uno cursa métodos analíticos para ecuaciones diferenciales, lo que uno hace para convertirla en lineal es suponer que teta, vamos a decirlo en grados, bueno, perdón, que teta no es mayor que teta está entre los 15 grados, entre menos 15 y menos 15 grados. Con esa suposición, entonces el seno de teta es aproximadamente igual a teta. Y entonces, al hacer eso, ya tendremos la ecuación diferencial lineal un poco más manejable. Y esto ya se puede resolver con métodos analíticos. Tenemos que ponerlo lineal. Y aquí no lineal. ¿Ok? Cualquier sea estas dos ecuaciones, hay que complementar el problema y para eso hay que poner condiciones iniciales. Como es una ecuación de segundo grado, necesitamos dos condiciones iniciales. El primero sería la posición inicial. Posición inicial. En este caso, el ángulo inicial, voy a poner aquí teta 0, por ejemplo. Teta 0. Posición inicial. Y la derivada, la segunda condición que sería la derivada de teta con respecto a t. Inicialmente, entonces sería la velocidad inicial. Que comúnmente puede ser, se dice cuando cae en reposo es que la velocidad es 0. Pero bueno, yo estoy suponiendo que algunos tal vez sí sepan algo de lo que estoy hablando, pero si no, si hay dudas, adelante. Y bueno, en algún momento, claro, es más interesante saber resolver la no lineal. O incluso resolver las dos y comparar cuando teta es mayor que 15 grados o menor que menos 15 grados, compara las soluciones, si realmente son tan distintas o no. Pero bueno, con esto acabaríamos la sección de, en general, lo que sería la motivación de lo que van a estar resolviendo, de los modelos, del tipo de modelos que van a estar resolviendo en el curso. Y por ejemplo, uno de los problemas que les voy a poner es resolver 3 péndulos. Donde por ejemplo, supongamos que al final de uno hay una cuerda que también está pegada al otro y se puede mover. Entonces se llama el triple péndulo. Está en uno de los libros de la bibliografía que les envié. Y bueno, no van a modelar esto, pero en el problema ya está el modelo y sería ya cuestión de resolverlo numéricamente. Ok. Bueno, no sé si tengan una pregunta de los que están presentes. Si no, paso a la siguiente parte de la clase. ¿Hay alguna pregunta, ya sea por chat o por micrófono? Adelante. Si no, paso a al siguiente tema. Todo bien, gracias. Ok. Muy bien. Entonces ya terminamos la parte de motivación. Igual para los que están, si hay personas en YouTube después que estén viendo el video, si tienen alguna pregunta me la pueden enviar por correo
y ya la respondería comenzando la próxima clase. Así yo creo que vamos a manejarlo. Entonces, pues nos adaptamos a cómo está en la situación ahorita en la facultad. Y bueno, espero que estén motivados y entiendan lo que estoy hasta el momento escribiendo. Bueno, ya vamos a comenzar ahora sí con algo más formal, que se llama, como había dicho, el método más famoso y el más simple para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Se llama el método de Euler. Esta parte, si la quieren leer más detenidamente, está en el libro que les envié en Burden-Fires en la sección 5.2. Es lo que vamos a ver, parte de lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a seguir viendo en la próxima clase. Ok, entonces tenemos el problema general. Perdón. dy con respecto a dt igual a f dty. ¿Ok? En el intervalo t, bueno, algo importante para los que no sepan, las ecuaciones en general se satisfacen en un conjunto abierto y las condiciones se ponen en los puntos extremos del intervalo. Entonces, para ser formales, bueno, no es muy importante que sepan esto por lo pronto, pero para que se acostumbren a ser formales, es que las ecuaciones tanto ecuaciones diferenciales, ya sean ordinarias o parciales, se satisfacen en un conjunto abierto. Hoy en este caso es un intervalo abierto. Ok, y la condición inicial sería y de a igual a alfa, o también lo podemos denotar como y0. ¿Ok? Entonces, obviamente ya desde aquí pueden ver que la variable y es la variable dependiente, t es la variable independiente, f es una función del producto cartesiano de r a r a r, y obviamente alfa y y0 pues van a ser números reales. Por lo pronto vamos a suponer que f es derivable en las dos variables, en r a r. Ahorita no lo vamos a ver, quiero que estén un poco más familiarizados, pero obviamente tiene que haber en algún momento tenemos, antes de comenzar los métodos numéricos o antes de programar, tenemos que saber si la solución existe o si es única o qué tipo de propiedades tiene. Y obviamente para saber ello, se tiene que imponer suposiciones sobre la función f. Pero por lo pronto estamos poniendo algo que sea suave o más bien que sea derivable de las dos variables. Después ya vamos a ver un teorema que nos va a decir qué condiciones más estrictamente se necesita para garantizar que haya una solución. O tal vez algunos de ustedes ya lo vieron. Eso sería un repaso. Ok, ese es el primer paso, bueno, no primer paso, lo que primero que se presenta es el problema en general, ¿no? Obviamente vamos a empezar con las ecuaciones de primer orden y es por eso que nada más hay una condición inicial. Ahora sí, entonces, el primer paso o el segundo paso que vamos a hacer ahorita es que vamos a discretizar el dominio. Había dicho que comúnmente omega se le denota al dominio abierto o al conjunto abierto y vamos a discretizar el dominio. Comúnmente se denota como omega h, pero bueno. Para que tengamos una idea más clara, había platicado un poco más la clase pasada sobre esto, pero ahorita ya lo hago más formal. Por ejemplo, en este caso tenemos el intervalo A y B en una dimensión y vamos a discretizar el dominio. Bueno, este es el conjunto abierto, pero
vamos, esto no voy a usar omega h, pero para ser un poco más formales, el conjunto cerrado obviamente sería A y B. Entonces vamos a discretizar el dominio cerrado. Para ello vamos a definir TI, que va a ser igual a A más IH. ¿Ok? Donde H va a ser igual a B menos A entre N. Ok, entonces vamos paso a paso. Primero lo más importante es, ¿qué es N? N es el número de subintervalos que dividen el dominio, o en este caso, el intervalo global, ¿no? AB. Ok, entonces, por ejemplo, el primer ejemplo, si queremos dividir en 3 partes, entonces, por ejemplo, este sería el primer subintervalo, el segundo subintervalo y el tercero. Vamos a denotarlo como, y bueno, como vamos a empezar con I0, I0, I1 y 2. Entonces, por ejemplo, aquí n sería igual a 3. ¿Ok? Nada más para que tengan una idea. Pero bueno, ahorita vamos a hacerlo de manera más general. Volviendo bueno, entonces, teniendo el número de subintervalos, cada subintervalo entonces está, la longitud de cada subintervalo, por ejemplo, sería h. ¿Ok? Y es por eso que tenemos esta, voy a poner aquí y 2. Entonces, otra vez, h es la longitud de cada subintervalo. ¿Ok? Y obviamente como estamos construyendo subintervalos, cada subintervalo tiene sus puntos extremos, por supuesto. Esos se denotan como TI, que es lo que está acá. ¿Ok? Para hacer, bueno, ¿a dónde va TI? Voy a volverlo a escribir. TI está definido así, pero el índice I va de 0 a N. Entonces, en total tenemos N más 1 puntos de discretización. Voy a volver a dibujar la división del intervalo, pero ya de una manera más general. Por ejemplo, AB son mis puntos extremos. El primer punto de nuestra discretización es T0 y va a ser igual a A, porque sería la fórmula, sería para el valor I igual a 0, entonces sería T0 igual a A, por supuesto. El segundo sería T1. El tercero sería T2, etcétera, etcétera. Aquí sería en general TI. Después sería TI más 1, etcétera. Y el último sería TN. ¿Ok? Y por supuesto aquí abajo voy a dibujar, sería, entonces aquí el intervalo abierto I0. Después sería el intervalo abierto I1, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, aquí sería distinto los índices. Entonces aquí sería más bien I1. Y 2 porque aquí definí el I de esta forma. Aquí algo que se tiene que acostumbrar es estar jugando con, bueno, no jugando, estar acostumbrados o familiarizados con los subíndices. Por ejemplo, aquí yo decidí empezar I con 0 y terminar con N. Pero la próxima clase, cuando ya nos metamos a ver MATLAB,
MATLAB tiene su sintaxis como cualquier lenguaje y para bien o para mal, para bien para algunos y para mal para otros, ahí los índices empiezan con 1. Yo creo que para muchos es una desventaja porque uno se acostumbra, por ejemplo, si uno está acostumbrado a C++ o a Python, la numeración de los arreglos o de los vectores empiezan con 0. Pero aquí, bueno, aquí estoy manejando que aquí, bueno, esto sería más fácil, por ejemplo, programar con mis apuntes que estoy haciendo aquí. Pero como dije, es importante que ustedes se familiaricen o estén acostumbrados a estar cambiando por dónde empiezan los índices. Y bueno, ya se va a ver más claro, les digo, en una de las próximas clases, no va a ser la próxima, en una de las próximas clases donde ya estemos con el código MATLAB. Entonces voy a tener, por ejemplo, aquí los apuntes y vamos a estar programando, bueno, voy a estar programando, enseñándoles cómo se cambia, cómo se cambia el orden de los índices. Pero es importante que ustedes empiecen a acostumbrarse y lo único que tienen que hacer es pues darle valores ahí. Espero, espero haya sido claro esa idea. Bueno, después de que ya tenemos una discretización, bueno, lo importante de esta lámina es que primero empezamos con, nosotros tenemos que dar el valor de n. Bueno, tenemos que dar dos, bueno, perdón, cualquiera de los dos, ya sea h o n. Recuerden, h es la longitud de cada subintervalo y n es el número de subintervalos. Teniendo ya sea h o n, se puede obtener el otro. Es importante decir que estas dos fórmulas, bueno, es para para una división uniforme. División uniforme. Esto es que cada longitud de cada subintervalo es el mismo. Uno de hecho puede cambiar, no hacerlo uniforme. También se le conoce como malla. De hecho voy a estar diciendo más comúnmente malla que división. Malla uniforme. Tal vez en algún momento les deje un problema de mallas no uniformes. Pero bueno, ahorita no quiero entrar en detalle por qué se hace eso, pero sí tiene grandes ventajas. Ok, pasamos a la siguiente lámina. ¿Alguna pregunta de los que están presentes? Espero que todo esté claro. Continuando con la anotación. Siempre en este curso, y creo que es importante, y se los voy a recalcar siempre para que no lo estén confundiendo, la solución analítica de la ecuación de y de t, por ejemplo, aquí lo voy a poner, f de y es la variable dependiente, como ya lo había comentado, pero lo que quiero denotar siempre es que el valor de la solución de la ecuación diferencial en el punto TI se va a denotar siempre así. Y por ejemplo, bueno, después voy a indicar cómo se denota la aproximación. Pero quiero que quede claro que si esto siempre va a ser la notación para denotar el valor de la solución analítica en un punto. Entonces vamos a ponerlo aquí más formalmente. Valor de la solución analítica en el punto TI. ¿Ok? Ok, entonces esa es la notación. Y antes de continuar, una de las cosas que tienen que aprender en todo este curso, y que seguramente ya se lo saben, es el teorema de Taylor. Que aproxima cualquier función derivable utilizando sus derivadas. Por ejemplo, siendo más formales, este es el teorema de Taylor con residuo diferencial, porque también hay residuos de integración. Entonces, ¿qué es lo que dice? Sea una función
G de R a R derivable K más 1 veces en el intervalo. Para no confundir, por lo pronto voy a poner con gorro o con raya arriba un nuevo intervalo. Este intervalo es diferente al que estaba escribiendo. Esto es como una pequeña pausa de la revisión del teorema de Taylor. Entonces tenemos una función derivada de K más 1 veces en este intervalo. Entonces, para todo punto X que pertenece a este intervalo cerrado, tenemos la fórmula siguiente. G de X igual a G de A más G' de A por X menos A más la segunda derivada en el punto A sobre 2 factorial y ahora X menos A al cuadrado y así sucesivamente hasta la derivada K en el punto A por X menos A la K entre K factorial, si no me recuerdo. Y ese es, y ahora va el residuo, que es G derivable a la derivada K más 1 de un punto psi sobre K más 1 factorial por X menos A la K más 1, donde psi o psi, iba a decir epsilon, pero no es epsilon, es psi, está en el intervalo, es un punto en el intervalo cerrado. Esta es una ecuación totalmente exacta. Bueno, seguramente ya muchos de ustedes ya lo conocen, saben cálculo 1 o en análisis numérico. Esta es de las herramientas teóricas más fuertes del análisis numérico. E incluso todas las cosas avanzadas en análisis funcional, bueno, no sé si lo están viendo en otra materia, es una generalización del teorema de Taylor. Se puede hacer para otro tipo de funciones, obviamente para más derivadas, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto esto se lo tiene que aprender sí o sí. Porque casi todos, bueno, la mayoría de los métodos, seguramente lo vieron en análisis numérico, vienen de estar jugando con este teorema. O varias modificaciones del teorema. Bueno, entonces, por ejemplo, aplicamos este teorema para la solución para la variable dependiente y o la solución analítica. Obviamente aquí vamos a hacer ciertas suposiciones porque aquí hay una suposición en el teorema de Taylor que puede no cumplirse, pero por lo pronto lo estamos asumiendo. Después ya haremos un análisis más teórico de cuándo se rompe esa aproximación. Bueno, entonces aplicamos el teorema de Taylor para el punto y evaluado en t i más 1 alrededor o utilizando las evaluaciones de el valor y en ti, ¿ok? Entonces sería simplemente una sustitución y de t i más 1 igual a y ti más ti más 1 menos ti por la derivada de YTI. Y de una vez voy aquí ya a poner el residuo. TI más 1 menos TI al cuadrado sobre 2 factorial por la derivada de segunda de Y de un punto psi, donde psi está en el intervalo TI más 1. Esta es una ecuación exacta. Pero obviamente no tenemos información de este punto psi i.
Y entonces lo vamos a truncarlo, lo vamos a eliminar. Pero obviamente esa ya no va a ser una ecuación exacta. Eso ya va a ser una aproximación. Esa aproximación la vamos a denotar como y gorro de ti más 1, que va a aproximar el valor de y de ti más 1. Entonces nos quedaría y gorro ti más 1 sobre y de ti. Bueno, aquí, bueno, antes de esto, aquí voy a, para hacer más compacta la notación, aquí sí voy a hacer, a definir ti gorro, va a ser y gorro evaluado en ti. Esta es la única vez que vamos a utilizar esta notación compacta. Esto es, la notación compacta siempre se va a utilizar en las aproximaciones, no se va a utilizar en la solución exacta, para que quede bien claro qué es lo que se tiene exactamente y qué es una aproximación. ¿Ok? Entonces, utilizando esta nueva notación, sería y más 1 igual a y. Simplemente estoy truncando esta ecuación. Más ti más 1 menos ti, pero eso es la longitud del subintervalo, que va a ser h, si se fijan en la lámina anterior. Y la primer derivada de ti, que es obviamente la ecuación que tenemos acá. La ecuación analítica que tenemos acá. Entonces, con la nueva notación, esto sería f de ti evaluado, perdón, f evaluado en ti y ti y y corro. Entonces, este es el método de Euler. ¿Ok? Para hacerlo de una manera, ¿cuál sería el algoritmo? Siempre vamos a estar utilizando el algoritmo. Ahorita, bueno, lo que hice fue mostrar los pasos de cómo se deriva el método de Euler, pero ya de una manera más sencilla para programarlo, se tiene el siguiente algoritmo. Un segundo. Entonces, algoritmo de método de Euler. Algoritmo. Método Euler. Entonces, aproximamos la solución, aproximamos la solución analítica de y' o la derivada de y con respecto a t, igual a f de t y, donde t está en el intervalo AB y tenemos la condición y de a igual a y0. Eso es lo que queremos resolver. Entonces, el algoritmo es el siguiente. El input del algoritmo sería entonces los valores extremos del intervalo que queremos resolver, el número de subintervalos que queremos dividir el dominio y la condición inicial. Y el output será entonces los valores aproximados de y, de los valores que aproximan y, donde y dijimos que va de 0 a n. Entonces tenemos n más un puntos. Entonces, ese es el input, el output. Entonces, el algoritmo es la inicialización, que sería h, simplemente la fórmula que nos dice la longitud de cada subintervalo. T, aquí hay una variable t que va a empezar con el valor a. Y y0 gorro es igual al valor inicial. Y entonces, aquí nada más hay un paso 1,
Yo siempre voy a dividir los pasos que es la inicialización y después lo que viene, que ya lo voy a estar numerando. Es un ciclo for, que entonces va de I a N, y donde voy a estar obteniendo el valor de Y gorro I, que este es el valor, que este es simplemente el método de Euler, que va a ser el valor actual es igual al valor que viene antes más H por F evaluado en T y utilizando el valor anterior. Y actualizamos el valor de T. Y terminamos. Entonces, este es el algoritmo de Euler. La próxima clase ya haremos un ejemplo para que nos acostumbremos al algoritmo. Después de esa clase ya programaremos, bueno, programaré, les enseñaré a programar en MATLAB este algoritmo. Bueno, no sé si ya se está acabando el tiempo, tenemos 4 minutos, no sé si hay una pregunta, alguna pregunta de los que están aquí presentes, ya sea por chat o por micrófono, adelante. Sí, es buena duda, ahí en la T no lleva su índice I, ahí ya me quedó la Sí, duda. claro. Aquí hay de dos formas. Aquí optimicé la notación y estoy utilizando simplemente un valor de t. Pero claro, aquí pude haber puesto ti, ¿ah? Y aquí ti. Y al final ya voy a tener aquí un output ti. O sea, se pueden de las dos formas. Eh, Aquí como ya realmente no, nada más me interesa el y gorro, el output fue originalmente y gorro. Pero claro, por ejemplo, en MATLAB en algún momento vamos a querer hacer la gráfica y se necesita el arreglo o el vector TI. Entonces puede ser de las dos, pero esa es buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces con esto terminamos y bueno, nos vemos la próxima clase que es el lunes y para los que estén viendo en YouTube, como les dije, si tienen alguna pregunta, ya se les hará saber. En la próxima clase vamos a hacer un par de ejercicios a mano. Ahora sí que va a ser como old school, utilizando la calculadora. Y ya después, bueno, si hay tiempo, veremos un poco más de cómo garantizar que hay soluciones realmente. Pero la clase más interesante va a ser, que sería la del miércoles, que sería cómo programar el método de Euler en MATLAB. Probablemente, sí, o sea, hasta no tengo contemplado si el próximo martes, sí habrá ya asesorías. Esto es, voy a dejar unos ejercicios que van a ser 4 o 5 de cómo, de resolver una ecuación diferencial con el método de Euler y pueden trabajar con ello con el ayudante. Por lo mientras va a ser en línea. Esperemos que en algún momento pueda obtener un salón para hacerlo presencial para que ustedes tengan más interacción con el ayudante. Pero bueno, por lo menos nos adaptamos así. Y bueno, con esto terminamos y bueno, que tengan buen fin de semana y hasta luego.